Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Derrames abundantemente sobre nosotros tu bendito Espíritu Santo, que nos traiga la fe necesaria, la revelación, el conocimiento, el entendimiento, y que pueda producir en nosotros el deseo y el propósito por el cual nos instruyes en esta escuela profética para desarrollarnos en ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Pues siguiendo con la temática que se ha traído, nos toca que ver al profeta Semaías, ¿verdad? El Nehelamita. Y cuando uno empieza a revisar y a estudiar, se topa con una variedad de cosas. Y en la Biblia, por lo menos, yo encontré dos falsos profetas llamados Semaías y uno verdadero. O sea que como que están dos por uno. Entonces, y es bien interesante ver el significado del nombre, que recuerdo que cuando se empezó a ministrar que íbamos a hablar sobre las características de los falsos profetas, tendríamos que acercarle mucho al nombre, ese es para encontrar ahí el porqué. Usted sabe que el nombre ministra. Y entonces, el primero de ellos, este es el significado del nombre de Semaías: Jehová ha oído. Otro de ellos es oír inteligentemente, muy parecido a Simeón. ¿Se acuerda? Que también significa oír o oír inteligentemente. Entonces, pareciera que el profeta Semaías, todavía no toquemos al falso Semaías, era muy acucioso en el oír y en el ser enseñado. Dar oídos, de oídas. Cuando yo vi esto de oídas, me acordé. Usted, si yo le digo, dígame a alguien que de oídas, automático, va a decir alguien que solo oía, pero que como que no se aplicaba la palabra, y entonces tuvo que ser procesado por Dios para que después el mismo Job pudiera decir, ahora ya no de oídas te he oído, sino que ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ya como que ya tengo el entendimiento y el rema. Y quiere decir testigo. Una de las cosas de los profetas es que somos testigos evidentes de la obra de Dios, y por eso es necesario tener un proceso, una preparación de parte de Dios, ¿verdad? También ser ministrados. Ese es la amplitud en el caso de este Semaías, y de él se hablaba así. Esto era lo que se decía de Semaías, que era un profeta al cual Dios le dirigía la palabra. Dios le enviaba la palabra específicamente. Recuerden que estoy viendo el primer Semaías, digámosle el profeta verdadero, ¿verdad? Luego también en esta versión se dice de él: pero Dios habló a Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios. Estas serían, digámosle, características de un profeta verdadero: amar a Dios. Si usted lo pasa a uno falso, sería alguien que no lo ama o tampoco lo respeta, y el respeto tiene mucho que ver con la obediencia, ¿verdad? Con el ser obediente, con el no ser respondón. Este Semaías vivió en la época del rey Roboam, y en esa época usted sabe que se dio una división entre las tribus de Israel, en donde solo se quedaron 10 de un lado y 2 del otro lado, y este profeta recibió una palabra de Dios en la que él fue a detener prácticamente un ataque que se iba a dar en contra de los otros 10 tribus.
Otra de las versiones que habla del nombre de Semaías y que habla de este, es esta, que dice, entonces Semaías, varón de Dios, tuvo revelación de Dios que decía. Entonces la profecía es revelación. Y no olvidemos el principio de que el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús, ¿verdad? Entonces, un profeta verdadero que va a lanzar, ya sea una profecía, ya sea incluso una enseñanza, tiene que tener revelación. Tiene que venir de Dios. Fuera de que ya sabemos que Dios puso en vasos de barro su unción, ¿verdad? Pero tiene que haber revelación, tiene que venir de Dios esa explicación para aquel que recibe la profecía o la enseñanza de los profetas. Entonces, cuando hablamos ya del falso profeta, nos tenemos que introducir en un tiempo bien diferente y en donde Jeremías, que es la base de este tema, Jeremías 29, 24, dice lo siguiente: el Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Semaías de Nehelam. Esto es bien importante y si nos da tiempo llegamos hasta Nehelam, ¿verdad? Pero si no nos quedaremos aquí. Había una orden de parte de Dios, porque en ese tiempo, hermano, había un pleito, digámosle así, había una pugna entre Jeremías, el verdadero profeta de Dios, y los falsos profetas. Y todo se había dado hasta ese tiempo de forma verbal, de forma, digámosle, los falsos profetas contradecían las profecías de Jeremías. Ahora, Jeremías era el único verdadero ahí. Y lo interesante es que él no era respetado como tal, como verdadero, porque él decía todo lo contrario de los otros. Todos los otros le estaban profetizando a Israel que el cautiverio iba a terminar muy pronto, que estuvieran tranquilos, les profetizaban paz, les decían tranquilos, tengan paz el Señor. Y Jeremías les decía lo contrario: mire, esto lo permitió el Señor, así que se va a tardar. Mejor vayan haciendo casas, vayan plantando viñedos, vayan preparándose porque esto va a estar largo. Y hermano, ¿qué iban a querer eso, verdad? Así pasa. A veces la gente quiere oír lo que le gusta oír, pero no lo que Dios quiere que oiga. Y a veces lo que Dios le envía a decir a uno no rima con algunas otras cosas. Pero si viene de Dios, hay que decirlo. Y el Espíritu se va a encargar. Entonces, también se decía de este hombre, Semaías, que aquí ya estamos viendo al falso. Dice lo siguiente en el versículo siguiente: también Semaías, hijo de Nehelam. Note que arriba dice Semaías de Nehelam. En esta versión ya dice Semaías, hijo de Nehelam. Entonces este era un renuevo. En el año del renuevo, ¿va? Hijo, era un renuevo. Pero no todas las versiones lo describen así, sino que algunos le ponen también por el lugar, porque no, según los estudiosos, dice que no encuentran la ubicación de este lugar Nehelam. Entonces más lo relacionan a que era como el apellido, como su origen, su sector donde él se movía. Y en otra versión, o sea que van a haber hijos falsos, si agarramos literal que estamos hablando de Semaías, profeta falso, y aquí le llaman hijo. Entonces van a haber renuevos que no son, como el trigo y la cizaña. ¿Existe el trigo y la cizaña? ¿Crecen juntos? En los renuevos también van a haber renuevos que sí son de Dios y renuevos que no son de Dios. Híjole, discernirlos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ahí va a estar el problema. Esta otra versión describe esto: después Dios me ordenó darle este mensaje
a Semaías el soñador. Yo solo había captado que al que sí se le decía el soñador era José, pero a este le decían el soñador, como que él la forma de recibir o de trasladar lo que tenía que decir era a través de sueños. Ahora, usted sabe muy bien que en los sueños también se meten espíritus, ¿verdad? De hecho, en las ruinas dice allá Isaías 34, ¿verdad? Que mora Lilith, que es uno de los demonios sexuados que trabaja en el canal de los sueños. Solo como referencia, pero quiere decir que aún los falsos profetas también tienen sueños, son soñadores, pero no les viene el sueño de parte de Dios. Entonces aquí ya podíamos unir, porque José es profeta, ¿verdad? Y era soñador. Ahora aquí ya tenemos un falso profeta soñador. Entonces hay que tener cuidado. Yo le puse aquí una nota en la que yo refiero y le hago recordar que precisamente antes de este capítulo toda la digámosle, la rivalidad que había entre lo falso y lo verdadero era verbal, pero a partir de este capítulo 29 todo pasa a ser escrito, porque Jeremías está recibiendo una orden de Dios para que le conteste a este falso profeta, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, sino que Jeremías escribe una carta en respuesta a la carta que este falso profeta había enviado. Ahí lo vamos a ver más adelantito, pero no se la manda a él. O sea que realmente el que le respondió al falso profeta fue Dios. Fue Dios. Y le dice varias verdades, pero a partir de aquí se vuelve escrito el dimes y diretes, ¿va? Tú mandaste una carta, ¿va? Entonces aquí te viene una carta de parte de Jehová, a través de Jeremías el verdadero, ¿va? Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entrarle a lo que sigue. Jeremías 29, 26, 28. El Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que vigiles en la casa del Señor. Esta es la carta dirigida al sacerdote de parte de este falso profeta, Semaías. A todo loco. Dice, ¿cómo le decía al verdadero, hermano? Así le decía a Jeremías. A todo loco que se haga pasar por profeta, lo pondrás en cepo y en el calabozo. Esos falsos profetas son insultativos. Ahora, aquí él está adulando, porque si él quería, digámosle, delatar algo que no le parecía, tendría que haber ido con escribirle al rey, porque el que gobernaba era el rey, no el sacerdote. Pero como él era falso, adula por donde le sea más fácil, y entonces se dirige al sacerdote. Casi siempre el falso profeta no llega con el pastor de la iglesia, sino le entra por los ancianos. Ya se dieron cuenta de tal o cual cosa, díganselo a su pastor. Ay, hermano, ahí ese ya es Semaías. De una vez póngale nombre, ¿va? Porque son profetas aduladores. Además de esto, yo miro que es despreciativo, hermano. Porque la Biblia dice que no hay que decirle a nadie loco. ¿Verdad? Sin embargo, él dio y lo deja escrito, como dice, ¿qué me importa? Ahí le va. Otra de las cosas que yo miro aquí en Semaías
es que usurpa la autoridad. Como le decía, no va con la autoridad, sino va porque sabe, mire, todo lo falso sabe que la autoridad tiene la jerarquía, la autoridad y el discernimiento como para poderlo detener. ¿Sí o no? Y ahí usted lo va a ver más adelante, porque hay otro falso que ese sí se ve que él trata de seducir al mero rey, pero no nos adelantemos porque todavía hay tiempo, gracias a Dios. Ok, otra de las cosas que yo miro aquí es que es maltratador, ¿va? Que es ofensivo, la forma de tratar a Jeremías. Y no discernía definitivamente, ¿verdad? Entonces, usted sabe que el mentiroso se cree a tal punto su mentira que la sostiene, aunque todos los demás tengan los pelos de la mula en la mano, como decimos, y le digan todo lo contrario, y tengan los exámenes de ADN, de sangre completo, de triglicéridos, y le dicen y él dice que no. Así es el mentiroso, sostiene y sostiene y sostiene, y todas las evidencias están en su contra. Ok, miremos el 27 y el 28, miren lo que dice. Porque entonces, ¿por qué entonces? Estamos leyendo la carta del falso profeta Semaías. ¿Por qué entonces no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se las echa de profeta ante vosotros? Abusivo de una vez, hermano. Se las echa de profeta. Y Jeremías era tranquilo, porque era llorón. Entonces, para no mantenerse llorando, no contestaba. No, esa sí es salsa mía. Mire cómo sigue diciendo el capítulo 28. Hasta nos mandó una carta a Babilonia en la que decía: el destierro va a durar mucho tiempo. Construyan casas e instálense de una vez, siembren árboles frutales y coman de su fruto. O sea, eso era lo que al falso profeta le había herido, que el único que les decía la verdad a los de Israel era Jeremías, que él no apoyaba, por así decirlo, las profecías de los otros, pero esta era la verdadera profecía. Porque sí, el Señor había permitido que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia y iba a durar 70 años. Pero los falsos regularmente quieren, dentro de su adulación, menguar el dolor de la gente. Entonces son perros. Son los perros que lamben las heridas. No te preocupes mire, mire, hermano, esto es bien tremendo porque, digámosle, cuando uno tiene que orar por algo y uno tiene que tener fe, la oración del justo tiene poder, pero realmente el que hace su soberanía y ejerce su soberanía haciendo su voluntad es Dios. Y entonces a veces uno se encuentra queriéndole consolar a alguien algo que uno no conoce el proceso de Dios, porque mire, es necesario el desierto, es necesaria la prueba, ¿o no? Aún el renuevo tiene enemigos, entonces tiene pruebas. Claro, con el fin Dios la permite y la regula, pero no puede venir uno a decir: no te preocupes, terminaron tus problemas, a partir de hoy ya no vas a deberle a nadie. Y la gente se va feliz. Ni modo, ¿a quién no le va a gustar que ya no va a tener deudas? Lo que no le dicen es cómo las va a pagar. Porque lamben las heridas. En cambio, Jeremías era al hueso, hermano. Yo me imagino que hasta llorando se los decía, ¿verdad? Y por eso ellos decían: no, esto no puede venir de Dios. Llorando, porque él miraba, el Señor le permitía ver,
Por eso es que lloraba Jeremías, porque el Señor le permitía ver lo que estaba profetizando. O sea que él tenía don de ciencia, porque ese es el don de ciencia, ver lo que Dios va a hacer. Y entonces les decía, miren, tranquilos, eso que les dijeron no es así, mejor reciban el año del reposo, empiecen a buscar sus casas y prepárense porque esto va a tardar. ¿Quién va a querer? Tu prueba va a tardar. ¿Quién va a querer eso? Pero entendemos que es en el tiempo de Dios, porque puede tardar de aquí para mañana. Que Dios es Dios, puede tardar un día, puede tardar 7 días. ¿Ves? Un día es como 1000 años para Dios. Dios bendito, ¿ah? Ok, cuando yo miro esto, también creo yo que tenemos que enseñarle al pueblo no solo a discernir los falsos ministros, en este caso los falsos profetas, sino enseñarlos a ellos a no convertirse también en aduladores. Porque muchas veces el mismo pueblo abona en adulación al falso. Y lo que tenemos que enseñarles es a que disciernan lo que oyen y que lo pongan bajo la autoridad de su ministro. ¿Verdad? Porque si decimos que todo lo que le dicen a los hermanos es malo, yo no lo creo. Podría haber algo ahí, pero con indicaciones, con proceso. Digámosle en mi caso. Y hace un montón de tiempo llegó un profeta a decirme lo que iba a pasar. Y entonces yo lo jalé a mi oficina y ahí me dijo, y todo lo que me dijo, puse 2 testigos. Es que quiero que oigan lo que él dice que Dios le dijo para mí. Y después lo puse bajo autoridad del apóstol. Sí se cumplió, gracias a Dios hoy. Sí se cumplió. Pero no me volví loco, pues. No me volví loco, porque muchos ya dijeron que eso, entonces de una vez le lanzan a la iglesia, ya dicen que yo soy el 5 ministerios, soy apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Y no, habría que ponerlo bajo autoridad, porque el que tamiza es la autoridad que lo cobre a uno, hermano. Y eso hay que enseñarle al pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque encontré este versículo que dice, mire cómo dice, en Lucas: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, es mejor que le caigamos mal a la gente, porque de alguna manera nos estamos guardando de adulación. Pero mire por qué. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Yo dije, ¿y por qué no dice otros sino falsos profetas? A veces hay hermanos en la iglesia que nunca atienden a su pastor, ni a su esposa, ni a la familia, pero cuando llega un falso, hasta a dormir a la casa se lo llevan y lo invitan a comer. Perdóneme, pero eso pasa. A uno le pasa cuando lo invitan, hermano. ¿Puedo hablar con usted 5 minutos? Y no tiene pastor, pues a mí me invitaron a predicar y a comer, porque los hermanos dan buena comida. No a ministrar. Por eso tiene pastor. Pero esa es una forma de adular. ¿O no? O después llegan y le dicen, esa palabra era justo la que necesitaban. Esa es adulación. Porque yo no creo que Dios los tenga sin buena palabra. Pero lo que ellos quieren es adular. Porque mire, en el interior, y eso aparece en la Biblia, todos hubieran querido tener un sacerdote personal, un profeta personal. ¿Acaso no aparece un levita ahí que lo contratan y se lo llevan a una casa y toda la cosa? A ellos les gustaría tener a la par a alguien, pero no se puede. Entonces mucho cuidado, no adulemos, discernamos, como se diga. Fríos. Por eso es mejor, si usted invita a alguien,
Nomás termina de predicar y enciérrelo en su oficina. Aíslelo ahí. Y póngale un par de uvas ahí mientras se distrae. Porque uno baja con hambre del púlpito. Porque, hermano, eso es bien tremendo y puede lastimar incluso a su propio pastor. ¿Verdad? Porque este nunca conmigo ese así y ahora hasta invitándome a volver a ir a Israel está. Entonces, mucho cuidado. Ok, volvamos aquí a Jeremías 29. Esa fue la carta del falso profeta Semaías. Entonces viene Dios y le responde a través del verdadero profeta. Pero no se la dirige a él. Es como dice el apóstol, le habla a Pedro para que entienda a Juan y a veces le habla a Juan para que entienda a Pedro. Sino que Dios le responde y le dice a Jeremías que esa carta se la mande a los que están exiliados. En respuesta de lo falso. Entonces, Jeremías capítulo 29, 30. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelam, puesto que Semaías os ha profetizado sin que yo lo haya enviado. Características de un falso profeta. Y os ha hecho confiar en una mentira. Pero en esta versión que le puse ahí, que es una en inglés, y ahí le traducí ese pedacito, dice, no se lo traducí yo, un hermano me lo tradujo, pero, porque al decir, hermano, yo nunca lo he visto hablar inglés, no, yo no hablo inglés. Pero, Semaías les ha estado predicando mentiras. Yo no lo envié. Esa me gustó por el énfasis, dice el Señor, yo no lo envié. O sea que los verdaderos profetas tienen que ser enviados por Dios a decir lo que tienen que decir. Y si no, y aún siendo verdaderos, si Dios no les dice que digan, que se callen. Ese es para mí un verdadero profeta, porque aquí está diciendo él, yo no lo envié a que les estuviera profetizando. Pero cuando él envía a alguien, yo lo envié a que les dijera eso, hasta lo respalda. Ok, los está seduciendo para que crean mentiras. Pero, regresando aquí, uno, no era enviado de Dios. Entonces él iba a captar, a ver caritas alegres, a interpretar él, y su profecía venía de él. Seguramente inspirada incluso por esa palabra que le dije, que Semaías le decían el soñador, por un espíritu de adivinación. Porque usted sabe que el antítesis del espíritu de la profecía es el espíritu de adivinación. Y trataron de ministrárselo a Jesús. ¿O no? Y él, ¿qué hizo él? Otro, un falso que hubiera hecho, empieza a decir, si tú supieras a quién le acabas de afectar la cara, a Mike Tyson te va a agarrar al salir, porque se hubiera defendido. Pero esa era adivinación, va. Amén. Entonces, un verdadero profeta, enviado por Dios, dice lo que Dios le dice que hay que decir, y no más ni menos. Otra de las cosas dice que él producía cierta confianza para que la gente le creyera su mentira. ¿Y qué era lo que transmitía? Transmitía, hermano, la mentira va unida a la rebelión. Y la rebelión tiene que ver mucho con la adivinación. Va pegadita a la adivinación. Entonces yo no sé cuál llega primero, quizás llega primero la mentira para empezar
a adular y luego deja la semilla de la rebeldía, porque recuérdese que nosotros predicando o cantando, lo que hagamos, nosotros trasladamos espíritu. Entonces depende quién es el que nos motiva, por eso yo le he dicho cada vez que Dios me ha permitido predicar aquí, cuando usted invite a alguien y después mire el ambiente que se queda. Porque ayer decía el apóstol de alguien que hablaba de diezmar y él no diezmaba, pasando un buen rema a todos los demás y jalándoles el mechón y él no diezmaba. Así puede pasar. Y fíjense que tal vez se buscan ahí en Juan 4, allá donde dice, porque estos son a los 23 creo que es, estos es a los que busca el Padre, a los verdaderos adoradores que lo adoren. Ahí hay una palabra, a estos a los, en una versión, no me acuerdo ahorita, dice a los que motivados correctamente, algo así, no me acuerdo la palabrita, es con la motivación correcta, a los que con la motivación correcta adoran al Padre. ¿Cuál es la motivación correcta? Que venga del Espíritu Santo. Entonces hay una motivación incorrecta. Estamos hablando de lo profético, pero ahí ¿lo tienes ahí? Ajá. Si la encuentras, es una versión. No sé si no creo que no es en inglés. Pero así dice. Yo lo tengo aquí, pero me tendría que salir y dar vueltas por el periférico, regresar y no. Mucho tránsito ahorita y ya van a salir del obelisco los huelgueros, entonces. Pero búsquenla y va a ver, hermano, así dice. Entonces, el verdadero profeta es motivado por el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Jesús. Y el espíritu de Jesús encierra al Espíritu Santo. Y es el que mueve a sus profetas. ¿Sí o no? Ahora tráigalo a lo falso. ¿Qué motiva a esta gente? Claro. Tiene que ser un anticristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Profetizarles falsas esperanzas, ¿va? Falsas esperanzas. Entonces, cuando a la gente es ministrada por un profeta falso, hermano, con facilidad se decepciona, se deprime. Y eso es por la administración que se le da. Ahora, hay otra versión aquí. O creo que este es el versículo, déjeme ver, no, este ya se lo leí, ¿verdad? Confiar en mentiras. Entonces miremos el versículo 31. Mire cómo dice, por lo tanto. Ese por lo tanto es un decreto. Es un decir, como ya quedamos anteriormente. Ese es el por lo tanto del apóstol, hay que tomarlo en serio. Por lo tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo visito sobre Semaías el de Nehelam y sobre digámoslo, pensando ya en el año 2019, y sobre sus renuevos. No tendrá varón. No tendrá renuevo varón que more entre este pueblo, ni verá aquel bien que yo le voy a hacer a mi pueblo. Dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Entonces, el problema de los falsos profetas es que hablan rebeldía sobre Jehová. No es tanto con nosotros el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es no creerles lo que dicen. Ahí sí que, como decía la abuelita, tener oídos de ¿cómo se llama? Creo que donde cae el agua y corre, que hay en las casas, de canal, que te entre por aquí, te salga por aquí. Porque ponerse a discutir va a ser muy difícil. Porque su problema es con Jehová. Mire, esta es la versión que lo dice, ¿ve? Rebeldía
es la que ministran. Entonces por eso yo le decía, empiezan dando una mentira, provocando una rebelión, dejando un ambiente rebelde, un espíritu de rebeldía. Peligrosos, hermano. Esta Biblia amplificada que usted mira ahí, dice en esa parte, porque Él ha hablado y enseñado la rebelión contra el Señor. Entonces, aquí podemos sacar varias cosas. Hermano, todo ministro, en este caso de los profetas, deben profetizar, sabemos que deben obedecer, deben estar bajo cobertura, pero también tienen que enseñar. Porque si enseñan los falsos, contimás dirían en mi pueblo, nosotros enseñamos verdades con base bíblica, verdades que están descritas. Hoy oí a una persona que decía como esto sale, hay que tener cuidado, que la adoración a cierta deidad religiosa tiene que estar basada en la Biblia. ¿Y ya sabe a quién se refería? Y no es así. ¿En dónde? ¿En qué parte dice que le tienen que decir varias aves y santas, dijo aquel? ¿Ah? Sin embargo, ellos enseñan rebeldía, ellos enseñan mentira utilizando la Biblia. Entonces nosotros con la Biblia tenemos que enseñar la verdad y hacer los cambios que se tengan que hacer. Ok. Es la guerra no la guerra de los sexos, sino la guerra de los profetas. Ok, ¿de dónde es Semaías el falso profeta? ¿De dónde? Mire pues, mire lo que significa Nehelam. Atar firmemente, hincharse o hinchar. Mediante el sentido figurado, estupidez. Así literal. Soñador o soñar. Entonces, Semaías, lo que hacía, Semaías estaba influenciado definitivamente por un pitón. Por un pitón. Y por eso estaba al contrario de la verdad que Dios trasladaba. Entonces, mucho cuidado porque, mire, seguro que todos los falsos no tienen el Espíritu Santo. Y son movidos por otros espíritus que parecen ser más poderosos que el Espíritu Santo en nosotros los verdaderos. Eso lo podemos ver allá en la vara de Moisés y Aarón. Hicieron lo mismo. ¿Acaso no dice que los falsos van a hacer muchos prodigios, señales y milagros? Y nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos permita poner la mano y estirar piernas. O ponerle la mano a un ciego y que vea, si es la voluntad de Dios. Y la verdad es que uno de esos va y lo hace, hermano. Mucho cuidado, por eso no es por señales, ni por prodigios que tenemos que este sí es de Dios, este no es de Dios, porque no va a ser así. Va a ser por su fundamento en la doctrina verdadera, la verdadera palabra, cómo la vive, cómo la traslada y cómo persevera en ella, porque una de las cosas que hay que ver en un ministro verdadero es que persevere en lo que ha creído. Yo recordaba, hay ministros que empezaron conmigo y que dejaron de creer lo que yo sigo creyendo. O sea que empezaron bien, pero algo pasó y ahora van para atrás. Lo único que no han dicho que ya no hagan es diezmar y ofrendar en su iglesia, pero ya les quitaron el velo, les quitaron. Fíjese usted, raro, que eso no lo. Porque eso es una gran verdad. Pero esa no la tocan.
Pero si el velo de la mujer, ya no hay necesidad. Y empiezan a irse para atrás. Pero si yo, es más, yo sé de gente que usa velo por el rema que dieron. Y ahora ellos ya se echan, ya van apostatando. Entonces no hay que irse con la finta. Vino y aquí le puso la mano a alguien y le salió pelo. Mire, sinceramente, ¿usted cree que le sería al Señor difícil que me saliera? Pues no. Pero caso es si eso va a ser relevante, pues. Aunque si Él quiere hacerlo, yo lo recibo. De hecho. No, ¿sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué le digo? Porque de hecho Él ya me sacó pelo. Porque a mí me vieron como león con melena. Entonces yo tengo pelo. Porque es espiritual. La gente se está yendo con lo natural, todo lo natural. No, las cosas que van a ser los verdaderos son sobrenaturales. Es al espíritu. Aunque no te arregle lo natural, vas a seguir. Pero por dentro estás firme, eres íntegro, eres fiel. Restauraron tu espíritu. Ok. Atar. Una de las cosas, ellos que dice Proverbios es que la necedad está atada al corazón. Entonces yo saco de esto que los falsos profetas no les gusta la corrección. Es más, para empezar, no les gusta la autoridad, que la vara es autoridad. No les gusta la autoridad. No someten las cosas a la autoridad. Van a un lugar y no respetan a la autoridad delegada ahí, sino ellos se vuelven la autoridad por encima del que Dios mandó ahí. Cuando usted invite a alguien, usted es la autoridad. Uno llega de invitado. Entonces, hasta para tirarle agua a alguien, uno le tiene que decir, tengo el sentir de tirarles agua. Por decirte. O decirte, mira, tengo ganas de hacer un acto profético. Vení para acá. Ahí en público, no, porque vos, hermano pastor, mira, ahorita tengo un sentir, hermano, de agarrar a todos y enmielarlos, fíjate. ¿Le puedo hacer? En público, ¿qué me va a decir aquel? Si dice no, volteó a toda la iglesia. El hermano no quiere que nos enmielen. Pero, mira, ahí le puedes decir después. ¿O sí? Si le dice sí, se va a llenar de abejas ese lugar. Ahí reconoce usted, ahí va a reconocer usted. Si es verdadero, si es falso. Sujeta a cualquier autoridad. Porque al apóstol, ¿quién no se le va a sujetar, hermano? Lento el que no lo haga, ¿va? Fácil. Pero después llegan con usted. Ahí digo yo que se prueba que está sujeto al apóstol. Porque usted es enviado de él. Y eso lo dijo Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces yo no le puedo decir, yo te recibo a ti, pero aquellos, ¿qué onda? Si yo soy, no puede ser, hermano. Y cree que va a aceptar a la hora que lo corrijan eso. Porque hay necedad. Entonces también en el año del renuevo tenemos que sacar los renuevos negativos, malos en nosotros, como ser necios. ¿Usted es necio? No me conteste. Pero en algún momento uno puede tener, sí, hermano, la semilla de amargura. ¿Quién puede decir que no tiene una semilla de amargura allá adentro? ¿En qué momento nos ponen la semilla de amargura? Puede ser muchas causas. Imagínese que usted se cayó de pequeño o que hizo algo y le pegaron una gran cinchaseada y usted se encolerizó y ahí lo amargan. Porque la amargura no empieza como amargura, empieza como rencor, que después se vuelve odio y llega a ser amargura. O sea que hay un renuevo llamado renuevo amargo, pero llega a ser amargo después, entonces hay que sacarse.
¿Saben cuál es el mejor test es para ver si somos necios? ¿Cuántas veces nos dan una orden? ¿Y en qué momento la ponemos en práctica? Me dan ganas de ponerlo a prueba, pero no. No me toca a mí. Los falsos atan a la gente, la atan a algo, y casi siempre es a ellos. Pero no le van a decir, sígame, pero sí van a estar atando. Mientras que los verdaderos que tienen el Espíritu de Jesús desatan y dejan libre a la gente. Ese es el verdadero ministro, en este caso profeta, que te va a decir algo, ya sea personal o congregacional, pero que produce la libertad para que se dé. Y no lo digo yo, está en la Biblia, gracias a Dios. Mire cómo dice aquí. Al instante, el que había muerto salió afuera, ligado de pies y manos con fajas y tapado el rostro con un sudario. Les dijo Jesús. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Jesús. Desátenlo y déjenlo ir. Por eso es que le digo, después de esto es donde uno tiene que ver qué pasó y quedarse, si fue verdadero, habilitando esa bendición. Si fue falso, corrigiéndolo. No yéndolo a buscar. Decía un apóstol, decía algo bien tremendo, que cuando una serpiente muerde a alguien, cuando una serpiente se mete a una congregación y muerde a varios, no hay que ir tras la serpiente para matarla, porque la serpiente muerde y se le acaba su veneno y se tiene que ir. Hay que quedarse quitándoles el veneno a los que mordió en el ADN. Entonces hay que quedarse ministrándoles. Tremendo, ¿ah? Ok, avancemos porque si ya voy llegando a la hora pico. Mire lo que dice Timoteo 2:9, la segunda parte. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es libertad. Por eso dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esa es una característica para discernir una profecía. Si tiene verdad, entonces va a producir. Si no, no. Aparece otro Semaías en el libro de Nehemías que también que también es falso. Pero este sí ya se dedica a ir con reyes. Mire cómo dice Nehemías 6. Este es el falso, siempre, el profeta falso siempre va a estar en contra de la restauración. Siempre va a ir en contra de que la gente se restaure, va a estar en contra de la misericordia, prácticamente va a estar en contra del año del renuevo. ¿O no? Porque el año del renuevo hay esperanza al todo el que el Señor nos mande, aunque nos haya hecho trizas en años anteriores. ¿Sí o no? Se va a oponer. Entonces dice aquí, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delais y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán. Esa era la profecía, era un rey. Entonces él viene y dice en el versículo 11, un hombre como yo no se va a ir a ocultar. Más bien yo me quedo aquí, que vengan, ahí sí que échenme al gato, no hay problema. Entonces luego dice el versículo 13, y es que es que me di cuenta de que Dios
no lo había enviado. Entonces una característica de este profeta falso era que le gustaba aislar a la autoridad. Para poderle causar daño a la autoridad. Por eso, hermano, cuidemos al apóstol y dejemos que se acerquen los conocidos, pero cuando hay alguien desconocido hay que decirle, disculpe. Sí, hermano. Yo recuerdo una vez que mi esposa predicó y una persona andaba ahí queriendo, y entonces de repente en un descuido le dijo a ella, ¿me deja orar por usted? Y el apóstol vio y salió. Esa es bruja, dijo. No, en serio. Y llamó a mi esposa, le dijo, no le reciba lo que te dijo. O sea, para que mire pues que llegan a la iglesia. Ahorita no andan haciendo huelga ahí en la sexta, no. Esos vinieron a la iglesia hoy a oír. Porque este tenía una función. Mire cómo dice, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Le gustaba el billete. Hay muchas cosas, hay muchas formas de sobornar. No solo con dinero, hay muchísimas formas de sobornar a alguien. En el versículo 14 o 13 mejor dicho, porque este es el 12, ¿va? Dice de él, en efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar. O sea que si ese rey le hubiera creído que lo llegaban a matar y se encierra, peca. Y dice, qué delicado es eso, ¿ah? Que alguien le diga a uno y uno diga, dice que me soñaron que subiendo al avión, que no me subiera ese avión porque se cae. Ya ha pasado. Y he dicho, no, si yo soy enviado del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Intimidar. Los falsos intimidan. Y casi siempre van con aquella gente que no tiene criterio sino que para todo es inconstante. A esos son a los que cautivan, a los inconstantes, con el objetivo de hacerlos pecar. Y siguiendo su consejo. De este modo podría hablar mal de mí y desprestigiarme. Es desprestigio el que quieren hacer. Y el versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de que de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetiza, o sea que era falsa, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Entonces el objetivo de los profetas falsos es meterle miedo a la gente. Y hemos aprendido que nosotros tenemos que quitarle el miedo a la gente. Y la forma de quitarle el miedo es mostrándoles el amor de Dios. Porque el amor es el que quita el miedo. Y este es un año, hermano, en el que tenemos que llenarnos de mucho amor, pedirle al Señor renuevo de amor para poder ministrar a los nuestros y hacerlos caminar en que las cosas que son de Dios, que tal vez no habían dado renuevo, este año van a dar. Porque es un año de fe. ¿Quién mira el renuevo en el tronco? Nadie lo mira, solo aquel que cree. Porque no dice sí es el año de renuevo porque salió. No, porque se sabe que va a dar fruto, que va a dar renuevo. Esa es fe. Y déjeme decirle que va a ser atacada la fe, el amor y la gracia. Esas tres van a ser atacadas con renuevos de amargura. Si usted
Ve ese pasaje de Hebreos 12, cuando dice, cuidad, vigilad, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, así dice. Hay una versión que dice que nadie, normalmente todas dicen la gracia de Dios, entonces va a ser atacada la gracia de Dios. Pero hay una que dice el amor de Dios. Pero hay otra que dice que dejen de tener fe. Entonces esas tres van a ser atacadas con la amargura. Que Dios nos ayude y nos haga amar la verdad por encima de todas las cosas. ¿Por qué no se pone de pie y le oramos al Señor un momentito para que nos llene del Espíritu Santo, hermano? Nosotros, los ministros, necesitamos de manera constante la llenura del Espíritu Santo para poder discernir las cosas que debemos discernir. Primeramente para aplicárnoslas, pero también para ir con la congregación a ministrar. Por eso es que no hay que ministrar novedades, sino que hay que pedirle a Dios cuál es el mensaje para nuestra iglesia, ¿verdad? Para no llevar novedades, porque podemos estar contaminando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos, oh Dios, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, tus siervos, tus ministros, a los cuales tú nos has enviado a cada una de esas iglesias a ministrar tu verdad, tu palabra. Señor, danos la revelación, ábrenos tu palabra, haznos encontrar el rema, el conocimiento, entenderlo y trasladarlo a través de la revelación de tu palabra. Y que podamos ser ministrados primero nosotros y luego poder ministrar a esas ovejas, enseñándoles a discernir, enseñándoles a que deben madurar, que tienen que dejar la etapa de niños y entrar en una etapa de madurez como hijos de Dios y ahondar y crecer. En el nombre de Jesús, llénanos de tu verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesús. Tú eres la verdad. Y que sea habilitada esa verdad por la unción de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para decir lo que nos mandas decir y no decir más, pero tampoco decir menos, aunque nos cueste doblegarnos, pero enséñanos a ser dóciles a tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.